Bueno, buenas tardes o buenas noches o inclusive buenos días, depende cuando ustedes vean esto. Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes. Em, Toca dar una clase práctica nuevamente y en este caso la clase práctica se vincula con un tema que es muy particular, que es el planteo de un hecho nuevo, algo que puede suscitarse en el proceso. Por lo tanto, lo primero que quisiera aclararles a ustedes es lo siguiente. Ustedes ya están, digamos, cancheros en conocer un caso, porque ya sé que están trabajando, estoy viendo las clases, creo que son muy útiles, los profesores están siendo muy claros, me parece a mí que ustedes van a poder aprovechar todo esto y además sé que en distintas comisiones están teniendo mucha inmediación, así que creo que la cosa se va desarrollando bien porque por lo menos las dudas o las inquietudes que se les plantean pueden ser evacuadas en forma directa. Lo que hace un poco a la mayor inmediación que nos implica esta pandemia que nos tiene tan lejos, ¿no? Miren, ustedes saben que cuando nosotros, me acuerdo cuando la doctora Wadfogel habló de demanda y les decía en la clase práctica que los hechos de una demanda se tenían que plantear como una especie de relato, como si fuera un cuento, ¿no? Evitando los giros ampulosos, las expresiones rimbombantes y siendo muy concretos, ¿no? Entonces, siendo claros sobre todo. Entonces, lo que les voy a plantear ahora tiene que ver con lo siguiente. Ustedes tienen que imaginarse la siguiente situación. Nosotros ya tenemos hecha la demanda. ¿M? Tenemos planteada la demanda y corrimos traslado y el demandado contestó la demanda. ¿M? Entonces, tenemos demanda y tenemos contestación. Quiere decir que para ustedes, para que se lo vayan imaginando, la primera etapa del proceso, ¿se acuerdan cuando dividíamos el proceso en la etapa introductoria, después la etapa probatoria, que viene a través de la audiencia preliminar? Bueno, acá lo que sucede es lo siguiente, fíjense, se plantea una cuestión muy particular porque llega a conocimiento de la parte un hecho que es nuevo, que la parte no lo conocía, y que cuando llega a conocimiento de la parte que tiene que hacer, lo quiere denunciar en el proceso, ¿para qué? Para poder formar parte de la litis, ¿para qué? Para poder debatirlo, ¿para qué? Para poder demostrar sus razones, ¿para qué? Para que el juez le haga lugar a su reclamo en la sentencia. Entonces, fíjense que se trata de un hecho nuevo que tiene una relación directa e inmediata con el fondo del litigio. No es cualquier hecho, tiene que haber una conexidad concreta y una relación directa e inmediata con el fondo de la litis a los fines de que pueda ser admitido. Entonces, este aspecto que tiene que ver con la vinculación del hecho nuevo con lo que es materia de la litis, ¿cómo lo denunciamos en el proceso? Bueno, miren, yo les di una charla de cómo hacer un escrito. Si ustedes van a esa charla, se van a encontrar con que precisamente en esa charla, de alguna manera ahora, en forma concreta, le podemos usar aquel escrito, aquella estructura para plantear el hecho nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos el título, era el sumario o la suma. Entonces, ahí, ¿cuál sería la suma en este caso? Denuncia hecho nuevo. ¿Mm? Supónganse que hay prueba para acompañar, hay documentación, guión acompaña documentación. O guión ofrece pruebas si se trata de otra cosa, además de documentación, ¿no? ¿A quién va dirigido? Al juez. El encabezamiento, ya saben, depende si la parte actúa por su propio derecho, actúa su abogado en representación de la parte, pues, todos los datos, los autos en que se dirige, lo cierran en el encabezamiento, ¿se acuerdan? A vuestra señoría digo, ¿y qué le digo? Y acá empieza el desarrollo de lo que sería el escrito que vamos a trabajar. Le digo que vengo, el primer punto del escrito, el objeto. ¿Cuál es el objeto del acto de petición? El acto de petición que
estoy cumpliendo, el acto procesal que estoy cumpliendo es denunciando que existió un hecho que es un hecho que se vincula con el fondo del litigio y que por lo tanto solicito al juez que lo incorpore como materia de debate en la litis. ¿Mm? Y entonces, ¿qué le pido al juez en el objeto? Le digo, señor juez, acá yo vengo a denunciar un hecho nuevo que se suscitó de la manera que yo ahora lo voy a relatar. Pero lo que le pido es que me haga lugar ese hecho nuevo, incorporándolo a la litis. El objeto es la síntesis de la petición que yo voy a formular. Y a continuación en otro punto, hago el relato del hecho nuevo. Y como todo relato, es como el relato de una demanda, que tiene, digamos, una introducción, un núcleo central y una conclusión. Y entonces el relato, ¿cómo es? Y el relato es, yo presento cuál es la situación que se planteó novedosa, explico cuál es el nudo de la situación novedosa, cuál es la vinculación que tiene con el fondo del litigio, cuál es la vinculación con la materia de lo que se está desarrollando en la litis. Y a continuación le pido al juez que me haga lugar al planteo. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a imaginarnos un hecho nuevo. Vamos a imaginar un hecho nuevo, así lo concretamos más bien práctico en la realidad. Supóngase que no sé, el hecho nuevo el proceso se vincula a una relación que es una mala praxis médica. Y en esa mala praxis médica, nosotros pedimos que la otra parte acompañe determinada documentación, que puede ser la historia clínica, que, digamos está en poder del nosocomio, o el instituto o el hospital privado del que se trate. Y entonces nosotros tenemos demandados los médicos que intervinieron, al hospital que intervino, al instituto privado de salud que intervino, en fin, al sanatorio. Y entonces, cuando la parte demandada nos acompaña a la documentación, nosotros, como se trata de una cuestión técnica, una cuestión muy específica, nos valemos del apoyo de un consultor técnico. El consultor técnico es un consultor de parte, es el que nos asiste. Esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos prueba pericial. Pero para adelantarles a ustedes algo, cuando en el proceso necesitamos alguien que tenga conocimientos especiales sobre una ciencia, arte o profesión, le pedimos al juez que lo nombre a quien va a revestir el rol de perito en el proceso y va a hacer una pericia. Pero el código habilita que cada una de las partes puede valerse de un consultor técnico, es decir, es un asistente técnico de la parte, es decir, vendría a ser una especie de perito de parte, digamos. Entonces, como se trata de una cuestión de alta complejidad, porque nosotros no somos médicos, somos abogados, entonces nos hacemos valer del apoyo, le decimos al cliente, mire, nosotros vamos a necesitar el apoyo de un médico, no sé, supóngase especialista en gastroenterología o en traumatología o un oftalmólogo, depende de la situación particular que se trate. Y entonces advertimos cuando nos contestan la demanda, que nos acompañe la historia clínica tal como la pedimos. Y entonces le pedimos, nosotros no sabemos medicina, entonces le pedimos a nuestro consultor técnico, por favor, me mirás la historia clínica esta, a ver si está todo completo. Y el consultor técnico, estoy inventando un caso que no tiene nada de estratosférico ni mucho menos, sino que es un caso bastante real que puede suceder. Entonces nuestro consultor técnico advierte que en la historia clínica faltan exámenes que fueron hechos en el laboratorio o en el departamento de bioquímica del sanatorio, del instituto o el hospital privado del que se trata. Y resulta que no están acompañados porque nuestro consultor técnico conoce el hospital privado o el sanatorio y dice, no, lo que pasa es que el departamento de bioquímica es un departamento que es independiente del sanatorio, está contratado por el sanatorio. Ah, bueno, cuidado entonces. ¿Y entonces qué hacemos? Si nos falta un pedazo y le decimos al consultor técnico, ¿esto es importante? Sí, claro, es importante porque ahí queda en registro
Acá la historia clínica me informa de que se hicieron los análisis con tal resultado y tal otro, pero están incompletos porque los estudios completos los tienen en el departamento, estoy inventando nuevamente, le digo. Lo tiene el departamento de bioquímica o de biología o como se llama. Entonces, se suscita una cuestión muy particular y nuestro consultor técnico nos dice, necesitamos tener esa documentación, porque es una documentación importante, porque eso va a reflejar, por ejemplo, el estado de salud con el cual asistió nuestro cliente a la operación y va a reflejar que su presión arterial estaba bien, su corazón funcionaba bien, la presión sanguínea estaba bien, el, el, no sé, todo lo que tiene que ver con los estudios médicos que cada uno de ustedes se imagina. Vio que hay una lista muy larga que dice hematoclito, gamma-globulina, en fin. Entonces, ¿qué hacemos? Le señalamos al juez esta circunstancia, que falta esa documentación y que como hecho nuevo venimos a poner en conocimiento que esa documentación está en poder de tal laboratorio que funciona y trabaja en forma independiente dentro de la sede del instituto, del sanatorio, del hospital privado que se trate. Entonces denunciamos ese hecho nuevo y le pedimos al juez, ¿qué le podemos pedir? Que nos traigan esa documentación. ¿Por qué? Y porque precisamente esa documentación es importante para poder acreditar algo que es muy importante para esta litis, que es el estado de salud de nuestro cliente. Entonces el hecho nuevo lo planteamos relatando lo que acabo de decirle, por qué es importante la documentación y ofrecemos la prueba que nos permite acreditar que esa documentación está en poder de ese laboratorio. Y la documentación que ofrece, perdón, la prueba que ofrecemos puede ser que nos traigan esa documentación al proceso, para el cual pedimos un informe al laboratorio del que se trate. Y ese laboratorio tal vez funciona como una empresa independiente. Y en una de esas es una sociedad anónima, en una de esas es una SRL, en una de esas es un particular que gira en plaza con un nombre de fantasía, Laboratorio XX, o Laboratorio Doctor González, en fin. Este es el hecho nuevo. Y esta es la circunstancia nueva. Y esta es la importancia que tiene poner de manifiesto esta nueva circunstancia en el proceso a los fines de que, a los fines precisamente de que el debate tenga la suficiente amplitud como para permitirnos a nosotros acreditar la existencia de un estado de salud de nuestro cliente como un buen paciente que se iba a operar o el médico lo iba a operar de cálculos vesiculares y que terminó provocándole una infección y le demandó una internación de 2 meses y estuvo al borde de la muerte, y etcétera, etcétera. Este hecho nuevo, por supuesto, nosotros lo denunciamos y ofrecemos prueba para acreditarlo. Y todo eso lo hacemos en el escrito, claro, todo eso lo hacemos en el escrito, pero es que es una demanda, no, es una mini, no es que sea una demanda nueva, pero tiene un color parecido más al de una demanda que a un simple escrito en donde yo peticiono que se libre un oficio o que se agregue una partida. Me acuerdo los ejemplos que les puse a ustedes la vez pasada. Y entonces, ese hecho nuevo yo lo desarrollo en un escrito en donde el primer punto es el objeto del escrito, cuál es la petición, la denuncia del hecho nuevo y que se haga lugar a su incorporación al proceso. El segundo punto es el hecho nuevo en sí mismo, cuento lo que pasó, cuento qué es lo que sucede y por qué tengo derecho a que me hagan lugar al hecho nuevo. Y luego ofrezco la prueba que permite la acreditación de lo que yo pretendo que se acredite, que es la historia, por ejemplo, la historia clínica incompleta, digamos. ¿Y luego qué hago? Y luego lo fundo en derecho. Y cuando lo fundo en derecho, ¿dónde lo fundo? Lo fundo en el artículo 365. Pero el artículo 365 contempla esto, sí, contempla esto, pero lo contempla con una limitación muy particular. ¿eh? ¿Por qué una limitación muy particular? Porque el código dice
Y como siempre les digo, por favor, tengan el código a mano. Yo acá tengo el código, le voy a leer el artículo. El artículo 365 dice que el hecho nuevo tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta 5 días después de notificada la audiencia prevista en el artículo 360. ¿Qué significa esto? Esto significa un límite temporal, que yo hasta un determinado tiempo tengo la posibilidad de denunciar un hecho nuevo. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿qué pasa si me entero después? No se hagan problema, ahora lo vamos a aclarar. Pero partamos de la base de lo que dice la norma. La norma dice, yo lo puedo denunciar hasta 5 días después de notificar la audiencia preliminar. Ustedes se tenían que imaginar el proceso, ¿se acuerdan que les dije al principio? Se tenían que imaginar el proceso en donde había demanda y contestación y luego se suscitaba esto cuando contestaron la demanda, yo advertía esto y lo denunciaba como hecho nuevo, lo que me había enterado que tenía el laboratorio tal y cual y pedía la integración de la historia clínica. Y entonces, si yo cuando contestaron la demanda me encuentro con que había pedido que se designe la audiencia preliminar y la audiencia preliminar se notificó y advierto a través de mi consultor técnico esta anomalía en la falta de completitud, digamos, de la historia clínica y la necesidad de complementarla, en el caso inventado que estoy tratándole de traer a cuento. Lo que estoy señalando es que si yo pedí que se fije la audiencia preliminar y ya el juez la ordenó y ya yo la notifiqué, únicamente puedo invocar el hecho nuevo dentro del 5.º día de haberse notificado la otra parte de la audiencia preliminar. El 6.º día ya no lo puedo hacer, no, el 6.º día ya no lo puedo hacer. Entonces, si la otra parte se notificó tal día, dentro de los 5 días inmediatos siguientes yo tengo que denunciar este hecho nuevo. Supongamos, después vamos a la hipótesis de me enteré 3 meses después, no sean problema, lo vamos a hablar. Supongamos que yo me entero de todo esto, y si ustedes quieren, también puedo ser el demandado, para no ponerme en el lugar del actor, que me enteré de esto. Supongamos que el demandado es el instituto médico, el sanatorio, el equipo médico, etcétera, etcétera, y viene el abogado del sanatorio y dice que se enteró de que nuestro cliente, que lo habían operado de la vesícula, tenía cirrosis porque era alcohólico y que se enteró porque hizo un tratamiento en Alcohólicos Anónimos. Estoy inventando, chicos, así que... ¿Lo puede denunciar? Claro que lo puede denunciar. Y se enteró ahora, y sí, se enteró ahora. ¿Y por qué se enteró ahora? Porque había pedido una información a Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos le dio la información luego de haberse trabado la litis, luego de haber contestado la demanda y justo le notificaron la audiencia preliminar y le llegó la información esa. ¿Lo puede denunciar? Claro que lo puede denunciar. ¿Y qué pediría? Pediría la ratificación de ese informe, la denuncia de esto, y mostraría cuál es la vinculación que tiene, por ejemplo, la cirrosis que tenía este señor en el hígado para afectarle la vesícula y haberle provocado una complicación en su operación. Estoy metiéndome en temas que no manejamos, ni ustedes ni yo. Pero sí me importa de que vean cómo, en forma sobreviniente, surge una circunstancia que tiene relación directa con el pleito. Ahora estamos hablando de que temporalmente le invoco como corresponde. Después vamos a hablar cuando está fuera de término. Quédense tranquilos. Lo cierto es que sea la actora, sea la demandada, se invocó. Y la estructura del escrito es siempre la misma. Y el escrito de relato, como es el hecho, le ofrezco la prueba y luego lo fundo, y la fundamentación, el artículo 365 del código lo permite claramente. Y luego, ¿qué hago? Cierro el escrito con un petitorio. Y en el petitorio, ¿qué digo? Señor juez, yo lo que le pido a usted es, primero, que tenga por denunciado el hecho nuevo. Segundo, que tenga presente la prueba que ofrecí para acreditar ese hecho nuevo. Tercero, que le dé traslado a la otra parte de ese hecho nuevo,
Cuarto, que una vez contestado el traslado me haga lugar admitiendo la incorporación del hecho nuevo a este litigio, porque guarda vinculación directa e inmediata con el fondo de la litis. ¿Lo ven? Espero que sí. Como esta distancia que tenemos no me permite escucharlos, espero que sí que lo entiendan y que yo haya sido claro en transmitírselo. ¿Por qué? Porque el escrito, que tiene, digamos, una estructura un poco más importante que un simple escrito pidiendo que se, no sé, que se agregue una partida, acá les muestra a ustedes cómo venimos a incorporar algo al proceso que lo complejiza más al proceso porque hay un elemento nuevo que se incorpora al proceso. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces sucede que el juez le dio traslado a la otra parte. Si lo denunció el actor, le da traslado al demandado. Si lo denunció el demandado le da traslado al actor. Y el juez resuelve. ¿Mm? Y hay dos formas que puede resolver. O hace lugar o no hace lugar. Es muy sencillo esto. Cuando el juez resuelve y hace lugar o no hace lugar, dicta una resolución, que ya lo vamos a estudiar más adelante, que se denomina interlocutoria. Interlocutoria proviene de colocutio onis, de conversación, importa un diálogo, una conversación. Esto se resuelve a través de un incidente adentro del proceso que vendría a ser un pequeño procesito adentro del proceso principal. Hasta que no se resuelva esto, no sigue el proceso adelante. Una vez que se resuelve, continúa el proceso adelante. Este es un incidente que no tiene una regulación específica, sino que cuando hay un incidente que tiene una regulación específica, cuando estudiamos excepciones previas, dijimos es un incidente reglado, está regulada la forma en que las excepciones se tienen que plantear y se tienen que sustanciar en el proceso. Pero lo cierto es que acá, para no complicarlos a ustedes, o el juez hace lugar o no hace lugar. ¿Está bien? Muy bien. Supongamos que el juez hace lugar al hecho nuevo. Esa decisión que adopta el juez haciendo lugar es inapelable. No se puede apelar. ¿Está bien? ¿Por qué? Ya vamos a estudiar cuando estudiemos recurso de apelación que cuando el juez dicta una resolución interlocutoria, contra esa resolución interlocutoria cabe un recurso de apelación. Entonces, ¿cabe este recurso? No. ¿Por qué no cabe? Porque el código especialmente lo dice. Artículo 366. Inapelabilidad. La resolución que admite el hecho nuevo será inapelable. Y si lo deniega, y ahí aparece en escena otra situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si se deniega el hecho nuevo, la resolución sí es apelable, pero con una particularidad. Fíjense, el artículo 366 dice que la resolución en ese caso sí es apelable cuando me lo deniegan, pero, dice el código, esa apelación el juez la debe conceder con efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo este hombre que no entiendo nada? Miren, es muy sencillo de entender esto, pero esto lo van a entender cuando estudiemos recurso de apelación, más adelante. ¿Por qué? Pues más adelante vamos a ver qué es una resolución judicial, vamos a ver los distintos tipos de resoluciones judiciales que hay, vamos a ver los distintos medios de impugnación que hay. Un medio de impugnación que es un medio de ataque a una resolución judicial. ¿Cómo se llaman esos medios de impugnación? Se llaman recursos. Hay varios recursos, sí hay varios. Uno de ellos es el de apelación. ¿Y qué quiere decir? Que se apela y el juez tiene que conceder la apelación con efecto diferido. Esto quiere decir que la apelación, el recurso de apelación, tiene dos momentos. Un momento es el momento de la interposición y otro momento es el momento de la fundamentación. El momento de la interposición se soluciona muy simplemente con un escrito. Escrito, título, apela. ¿A quién va dirigido, señor juez? Encabezamiento, como ustedes ya saben. ¿Cuál es la petición? Que vengo a apelar la resolución tal porque me causa gravamen. Nada más. Nada más. ¿Esa es la apelación? Sí, esa es solo la apelación. ¿Por qué? Porque después viene otro momento que es el momento de la fundamentación. ¿Cuándo fundamento? Cuando el juez me concede la apelación y el expediente está en condiciones, el proceso está en condiciones de que yo funde la apelación. Y acá el juez, ¿qué dijo? Y acá el juez dijo, yo le concedo la apelación, pero se la concedo con efecto diferido. ¿Qué quiere decir efecto diferido? Quiere decir que el trámite de la apelación
para la segunda parte, que es la fundamentación, queda diferido en el tiempo. ¿Cómo queda diferido en el tiempo? Sí, se funda más adelante. ¿Cuándo se funda? Miren, si se fundara en ese momento, el expediente iría a la Cámara y volvería a la Cámara con la resolución de Cámara. Y entonces cada vez que se apele, el expediente subiría y bajaría permanentemente, con lo cual es un cuento de nunca acabar, porque cada expediente, cada vez que se apela, va a la Cámara, vuelve. Bueno, entonces el legislador creó un sistema a través del cual, en algunos casos, este es un ejemplo redondito para eso. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en las costas. Bueno, hay varios ejemplos que son contados con los dedos de la mano, pero existen en el código. Este ejemplo me permite mostrarles que el legislador creó un sistema a través del cual difiere el recurso de apelación, difiere el segundo momento, la fundamentación, para cuando el expediente tenga que ir a la Cámara. Por ejemplo, cuando apelo la sentencia definitiva. Esa apelación se dirige sobre el fondo de la cuestión, es la sentencia de mérito la que estoy apelando. Y entonces cuando yo apelo la sentencia de mérito, esa apelación mayor arrastra todas las apelaciones menores, las apelaciones chiquitas que van sucediendo en el proceso y que el legislador previó que tengan trámite diferido. Le llama efecto diferido. Cuando expliquemos apelación vamos a ver que no es un efecto, sino que es una característica del trámite que tienen estas apelaciones que el código prevé que se difieran en el tiempo. Y entonces, en este caso, el recurso de apelación, el juez lo va a conceder, pero va a diferir su tratamiento para cuando el expediente vaya a la Cámara. Y entonces el proceso sigue. Y el proceso sigue habiéndose admitido el hecho nuevo, porque, digamos, en el caso que se lo admita. Y si se denegó, se denegó, el proceso sigue habiéndose denegado el hecho nuevo, sigue como estaba. Y entonces yo, ¿cuándo puedo invocar el hecho nuevo? Cuando funde mi apelación. ¿Cuándo? En la Cámara. Después, ¿cuándo? Cuando apele la sentencia definitiva. No se preocupen que eso lo van a ver en recurso de apelación, pero este es un ejemplo redondito para que ustedes lo vean, por qué funciona de esta manera el sistema que contempla el régimen de los hechos nuevos. Ahora bien, supongamos que el hecho nuevo, que era la pregunta que alguno de ustedes se podría hacer, no sucede ahí, digamos, dentro del límite temporal que me marca el código en el 365, que lo puedo denunciar hasta el quinto día de haber notificado la audiencia preliminar. Supongamos que el hecho nuevo acontece después, supóngase después de 3 meses, después de un año, en fin, antes de que el caso entre a sentencia. Y después de suceder, sí, puede darse el caso. Y por ejemplo, que apareció, no sé, un documento que era muy importante, que no se conocía, y una de las partes se enteró que existía y entonces lo denuncia. Mejor dicho, lo quiere denunciar. ¿No lo puede denunciar? No puede denunciarlo. ¿Y cómo hace para denunciarlo? Y acá aparece en escena otra situación distinta, que tiene que ver con la posibilidad de denunciar un hecho nuevo que sucedió con posterioridad al límite temporal que marca el artículo 365. De ahí hasta que el expediente se dicte sentencia, puede suceder en cualquier momento un hecho nuevo. Y entonces el código prevé un mecanismo que está contemplado en el artículo 260 del Código Procesal. Fíjense, porque, digamos, quiero leérselo, por un lado, para que vean la importancia que tiene el código. Porque yo me acuerdo que el 260 dice que se tienen que fundar las apelaciones con trámite diferido y que se puede denunciar un hecho nuevo, pero yo quiero que vean la importancia que tiene tener el código a mano e irse anotando estas cosas, porque pueden relacionar el 365 con el 260. ¿Qué me pasa si sucede después? Me explicó una vez el profesor que te puede decir. Bueno, fíjense, el 260, miren todas las cosas que dice, por eso uno no se lo puede acordar de memoria. El 260 que dice, imaginen que el proceso terminó
El proceso ya terminó. El juez dictó sentencia. Pero resulta que durante el transcurso del proceso se suscitó un hecho nuevo que yo no lo pude denunciar porque había vencido el límite temporal. Entonces tengo que hacer un escrito. Sí, también tengo que hacer un escrito, que tiene otra envergadura ahora. Cada vez es un poco más largo, tengo que ser más explicativo. Entonces, si sucedió después de ese límite temporal que me impone el 365, cuando el expediente vaya a la Cámara, porque se apeló la sentencia definitiva, cuando yo apelo la sentencia definitiva, tengo la posibilidad de ejercer determinadas facultades que me brinda el Código Procesal. Y fíjense que el primer inciso del artículo 260 dice específicamente, usted puede ahora fundar las apelaciones que le fueron concedidas con efecto diferido. ¿Qué digo yo para ayudarlos? Digo, borren la palabra efecto, táchenla y pónganle trámite arriba. Así no se confunden, porque no es un efecto de la apelación, es una característica del trámite de la apelación. Y entonces, ahora, cuando el expediente llegó a la Cámara y yo tengo que fundar la apelación que está dirigida contra la sentencia de mérito, el código en ese artículo dice que yo tengo dos plazos para tener en cuenta. Tengo 10 días para fundar el recurso de apelación sobre la sentencia de mérito, pero dentro de los primeros 5 días tengo que fundar las apelaciones que me fueron concedidas con trámite diferido. Y este es el momento de fundar aquella apelación. Cuando yo apelé el hecho nuevo, cuando me lo denegaron, ahora tengo que apelar y tengo que denunciar por qué es importante el hecho nuevo. Claro que si me fue mal en el proceso lo voy a hacer, capaz que si me fue bien no lo hago. Ya después vamos a estudiar en qué consiste una apelación adhesiva o accesoria, que es otro tema más complejo. Yo me puedo meter en la apelación del otro, pero ahora no los quiero confundir. Entonces, fíjense, ahora, el proceso terminado en primera instancia, en la Cámara yo puedo fundar las apelaciones que me fueron concedidas con trámite diferido. Pero el artículo 260 dice que además yo puedo replantear prueba, acompañar documentos nuevos posteriores al llamado de autos para definitiva, eso lo vamos a ver cuando veamos apelación, puedo pedir posiciones que no se hayan tomado en primera instancia. Pero el quinto inciso dice lo siguiente, dice, pedir que se abra la causa prueba, en segunda instancia en la Cámara, claro, puedo pedir que se abra la causa prueba. Y dice el primer subinciso de ese inciso quinto, dice, si se alegara un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el artículo 365, o se tratare del caso al que se refiere el 366. Fíjense qué importante es, como esta es una clase práctica, dos cosas que le quiero marcar. Miren, cuando ustedes inician un proceso, tienen que ser ordenados. ¿Por qué tienen que ser ordenados? Porque ustedes van a tener trabajo y no es un solo caso el que van a tener que manejar. Cuando ustedes empiezan a trabajar van a manejar un caso, dos casos, tres casos. Un día van a tener 200 casos. Y ese día se van a olvidar de lo que trataron en el caso 45, porque el caso 45 está en trámite todavía. Y el caso 45 pasaron 3 años y medio y ustedes se tienen que acordar que a los 8 meses se les había vencido el plazo para invocar un hecho nuevo en los términos del 365 y entonces, como se suscitó después, lo tienen que invocar ahora cuando el expediente llega a la Cámara, pero pasaron 2 años y medio más y entonces uno cuando tiene, no 200 casos, cuando tiene 50, ya se olvida de lo que pasó en el caso 27, porque el volumen de trabajo significa
un montón de responsabilidades y no se puede tener todo en la cabeza. Esta es la importancia de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza tiene un límite. La mente tiene un límite, una capacidad. La de la computadora no. Por eso la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es precisamente cargar datos adentro de una máquina que esa máquina los va a almacenar en forma indefinida. La capacidad que ustedes quieran le pueden dar. Y entonces cuando necesito un dato lo voy y lo busco en la computadora. No hace falta que utilice la cabeza. Por eso la importancia de llevar el registro de los procesos. Y este es el otro aspecto que le quería marcar. El orden para trabajar significa, primero, la responsabilidad como se maneja un caso. Segundo, el orden significa que yo llevo un control, una hoja de control de ese caso, que yo lo llevo en el estudio para saber qué va pasando. Y esa hoja de control, al modo de lo que podría ser una historia clínica de un paciente, que vieron que la cuelgan en la cama del paciente o en un costado y la ponen ahí, el médico viene y anota tal cosa, y tal. Bueno, nosotros anotamos, pasó tal cosa, pasó tal otra, la fecha, la foja, el auto, la resolución, el proveído, acuérdense que da todo lo mismo, quién lo firma, y entonces todo eso va quedando registro, y entonces ese registro va a permitir que yo marque, resalte, señale que hay pendiente tal cosa, tal otra, que lo puedo hacer también en los sistemas que existen en la computadora. Marco un recordatorio. Y entonces, después que pasaron 3 años, me puedo acordar de que hay una apelación con trámite diferido a fojas tanto de tal cosa que me va a permitir ahora apelar, mejor dicho, fundar aquel hecho nuevo que yo apelé porque me lo denegaron. Y ahora, ¿qué le puedo plantear al juez? Se lo puedo volver a plantear. Y si tengo otro, también le puedo volver a plantear otro. ¿Y eso cuándo lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer dentro del 5.º día de que el expediente está a condiciones para que yo fundamente mi apelación. ¿Qué apelación? La apelación contra la sentencia. Pero no me dijo que eran 10 días. Sí, la apelación contra la sentencia, tengo 10 días para fundarla, pero la apelación dirigida contra un hecho nuevo que me fue denegado o el escrito que tengo que presentar para denunciar un hecho nuevo que se suscitó con posterioridad al límite temporal que me marca el 365, lo tengo que denunciar dentro del 5.º día. De esos 10 días, claro. Entonces hay 2 plazos, claro. Un plazo de 10 días para fundar la apelación sobre el fondo de la cuestión y un plazo de 5 días para cumplir cualquiera de los requisitos o de las posibilidades o las alternativas que me brinda el artículo 260. Fundar las apelaciones con trámite diferido, replantear pruebas, acompañar documentos nuevos, pedir posiciones y pedir la apertura a prueba de la causa porque estoy denunciando un hecho nuevo. En los términos 365, sí, porque estoy denunciando un hecho nuevo en los términos 365 porque sucedió con posterioridad al límite temporal que me marca el 365. Y si no, también pedir la apertura a prueba por el hecho nuevo que denuncié, que me lo denegaron, porque lo quiero producir ahora en cámara. ¿Me siguen, chicos? Sí. Creo que lo importante es que nosotros podamos distinguir que todo esto siempre gira en derredor de un escrito. Y esta es la importancia de la clase práctica, el escrito denunciando un hecho nuevo. Pero fíjense las particularidades que ofrece este escrito para que ustedes puedan advertir las distintas etapas procesales en que se pueda suscitar la necesidad de su denuncia. Básicamente, para que ustedes no complejicen el tema, hay 2 momentos. O el hecho nuevo sucedió y yo lo puedo denunciar dentro del límite temporal que me marca el artículo 365 y lo denuncio en primera instancia, o, y bueno, todo el trámite que ustedes ya saben para que me hagan lugar o no, o el hecho nuevo se suscitó con posterioridad y lo puedo denunciar únicamente en cámara. ¿Y cómo lo denuncio en cámara? Dentro del 5.º día que tengo para fundar la apelación, que tengo 10 días para hacerlo. ¿Y el escrito es el mismo? Sí, porque de alguna manera el título es igual, denuncia hecho nuevo. Pero ahora
La particularidad es que si yo lo denuncié en primera instancia, va dirigido al juez, ahora va dirigido a la Cámara. Entonces, pues, Cámara de Apelaciones, no juez, el destinatario es la Cámara. Y el encabezamiento es el mismo. Y el objeto es el mismo. Vengo a denunciar un hecho nuevo. Y el relato es el mismo, porque le estoy explicando cuál es el hecho nuevo, que se suscitó con posterioridad al límite temporal que me marca el artículo 365. Y el petitorio, fundo en derecho, el 365 y en el 260, si estoy en Cámara, el inciso quinto, el 260, en el apartado A, y en el petitorio, y le digo a la Cámara, señores de la Cámara, solicito que previo traslado a la otra parte me hagan lugar al hecho nuevo y abran la causa prueba. ¿En la Cámara? Sí, en la Cámara. Precisamente esta es la particularidad que tiene el recurso de apelación libre, que ya lo vamos a estudiar cuando veamos apelación. Pero lo que me quiero, digamos, quedar tranquilos en este sentido, chicos, que ustedes entiendan que es un escrito, el de denuncia hecho nuevo, y que las particularidades tienen que ver con la particularidad del trámite en donde se desarrolla este hecho nuevo. Si es en primera instancia se desarrolla de una determinada manera, si es en la Cámara de Apelaciones se desarrolla de la misma manera, porque es el mismo escrito de alguna forma con las particularidades que recién le distinguí, que va dirigido en uno al juez, el otro a la Cámara, y que en uno le pidió al juez que da el traslado y forma parte del debate en primera instancia, el otro en la Cámara. El debate eventualmente se haga en la Cámara. Esto, para tranquilidad de todos ustedes, lo vamos a ver seguramente con más profundidad cuando estudiemos recurso a apelación. Pero lo que más me interesa es de que ustedes vean que esto tiene que ver con una particularidad que se puede dar en el trámite del proceso, que es la particularidad de que los hechos que están expuestos en la demanda o en la contestación de demanda pueden sufrir algún tipo de modificación. ¿eh? Y este tipo de modificación que puede sufrir puede venir puesta por el lado precisamente de la existencia de hechos nuevos, es decir, que sobrevienen a lo que nosotros planteamos en la demanda o en la contestación de demanda. Cuando nosotros hablamos de este tema, yo lo que quisiera es que ustedes esto lo tengan presente para cuando estudiemos sentencia en el curso, porque esto no tiene nada que ver con los hechos sobrevinientes, que es otra categoría que está contemplada en el artículo 163, inciso quinto del Código Procesal. Que dice así, perdón, inciso sexto del Código Procesal. El artículo 163 habla de la sentencia definitiva y el inciso sexto dice, la sentencia podrá hacer mérito, presten atención a lo que puede hacer mérito la sentencia. Hacer mérito quiere decir que la sentencia puede considerar esto, ¿no? De los hechos constitutivos, invoca el actor, modificativos o extintivos, lo que puede invocar el demandado, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Ojo, porque estamos frente a una categoría distinta. Me está diciendo el código, señor, si usted no invocó un hecho como un hecho nuevo, pero ese hecho tiene un impacto directo sobre aquellos hechos que son constitutivos, modificativos o extintivos de la relación procesal sustancial que se debate en el pleito, yo juez lo puedo tener en cuenta en tanto y en cuanto se encuentren probados para el proceso. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué me quiere decir este hombre ahora? Porque la verdad que si no me confunde, porque los hechos nuevos eran una cosa, ahora estos hechos son otra. Sí, sí, se trata de una situación totalmente distinta, que son hechos que el código denomina sobrevinientes porque sobrevienen durante el transcurso del proceso y la sentencia no puede dejar de ponderar esos hechos porque tienen vinculación directa con el fondo del litigio.
Les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo vean y, por cierto, después no puede resolver cualquier cosa porque si no violaría la congruencia, para que ustedes vean la importancia que tiene la ponderación de estos hechos que pueden resultar sobrevinientes. Ustedes son muy jóvenes y seguramente muchos no habrán conocido la época del corralito, el corralón, la crisis del 2001, 2002 que se suscitó en el país. Una crisis muy severa, muy grave. Y lo digo en esta época porque precisamente en esta época estamos afrontando una situación muy peculiar, muy particular. Y fíjense que el volumen de normativa que hay a partir de los decretos de necesidad de urgencia que está dictando el gobierno nacional es muy importante, ¿eh? Hasta el punto que si ustedes entran en el boletín oficial ahora, se van a encontrar con que hay una separata dentro del boletín oficial que tiene más de 1400 páginas con la legislación de emergencia que se dictó. ¿Por qué señalo esto? Esto lo señalo porque en aquellos tiempos en donde se suscitó la crisis del 2001-2002, se dictó una ley de emergencia, la 25.561 en el año 2002, apenas arrancado el año 2002, y como consecuencia de la legislación de emergencia esa que se dictó, se dictaron una serie inmensa de decretos, ¿eh? Algo, mutatis mutandi, parecido a esto que estamos viviendo ahora. Pero en aquella época los decretos tenían vinculación con aspectos de índole económica, no con aspectos de índole sanitaria. Hoy, el volumen de normativa que estamos teniendo es de índole esencialmente sanitaria, pero tiene un impacto desde el punto de vista legal que no podemos obviarlo. Ahora, no sería nada extraño, yo no tengo dotes de pitonisa, ni soy adivino, pero no sería nada extraño que sobrevenga algún tipo de crisis económica si haya un volumen de decretos o de normativa de índole económica. Y entonces, miren, en aquella época, en los años 2001, 2002, 2003, 2004, el volumen de normativa que se dictó fue enorme. Y hay decisiones de la Corte Suprema que adoptaron el carácter de interpretación, adoptaron como interpretación la Corte de hechos sobrevinientes a la farragosa legislación que se dictó en aquel tiempo, y así lo denomina la Corte. Estos son hechos sobrevinientes que no pueden ser obviados para resolver el litigio. ¿Por qué? Porque las partes no lo pudieron haber invocado. ¿Por qué? Y porque cuando hicieron su demanda y fundaron el derecho, fundaron con el derecho vigente en ese momento. Y entonces el fárrago legislativo, la Corte lo interpretó como un hecho sobreviniente que tenía por probado para el proceso y porque impactaba directamente el proceso, lo tenía que utilizar para el proceso. Y esto puede llegar a suceder, miren, les vuelvo a repetir, no tengo dotes de pitonisa, pero no me resultaría nada extraño que en algún caso, por ejemplo, de índole laboral, donde haya habido, no sé, alguna suspensión o algún despido que no corresponda, en fin, y el juez, pese a la normativa invocada por las partes, diga, yo tengo en cuenta este hecho sobreviniente, que es la normativa tal y cual, que dispuso tal cosa o tal otra con respecto. Y eso lo tiene por prueba, sí, porque la ley se presume conocida por todos. Entonces, esto es lo que le quiero significar cuando el código habla de hecho sobreviniente, aún no habiendo sido invocado como hecho nuevo. ¿Por qué? Porque así le quita la carga a la parte de tener que hacerse cargo de una situación eventual, futura e incierta, no la conoce. Entonces, el juez cuando tiene relación directa e inmediata con la litis, el juez va a resolverlo conforme al hecho ese que lo va a tener por probado. Aún tratándose de legislación, va a ser un hecho que va a ser probado para la causa porque digamos, la ley se presume conocida por todos. Y esta interpretación es una interpretación que hizo la Corte, fíjense, en una época de emergencia económica. Hoy estamos viviendo una época de emergencia sanitaria. Mutatis mutandi,
hay algún tipo de vinculación. Pero esto no significa que no pueda haber una emergencia económica detrás de todo esto. Espero haber sido claro, chicos. Quedo a disposición, como siempre, de todos ustedes. Les agradezco el tiempo y bueno, creo que ya saben por lo menos presentar un escrito denunciando un hecho nuevo. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos.